Vale, otra más. Manejan la gestión del tiempo frente a las personas con pensamiento táctico que no gestionan su tiempo y bueno, pues están a merced de él. Muy importante porque, perdón, Las prisas. eso es, y además que el tiempo es el que es. La hora que estamos aquí es la que es. No vamos a ahorrar, podemos ahorrar dinero, pero el tiempo es el que es. Entonces, si lo gestionamos bien y lo invertimos adecuadamente, pues estupendo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la prioridad, con nuestra capacidad de priorizar. ¿Por qué las cosas que no son importantes están, o al revés, las cosas que son importantes están a merced de las que no lo son? Y fijaos la cantidad de cosas que hacemos al día sin sentido. Cuando hacemos cosas sin sentido, somos tácticos. Aquí tenemos un tip muy importante, porque no hay un para qué nuestro, un significado, un sentido. Entonces ahí vamos a ver cuáles son las acciones tácticas o cuáles son las estrategias. Cuando yo voy a visitar a un pariente o cuando yo voy a hacer algo, qué interesante preguntarme para qué. Entonces yo ya tengo una visión de lo que voy a hacer, si no voy a la deriva y estoy en la táctica. El tiempo, las prisas, la urgencia y otras voluntades gobiernan mi vida. Entonces, así como voy a lograr yo el éxito y los objetivos, es imposible. Por eso qué importante gestionar el tiempo y priorizar. Que es fácil esto de decirlo, luego hay muchas técnicas, nosotros trabajamos técnicas en gestión del tiempo que bueno, ayudan mucho sobre todo a esa visión. Pero las cosas importantes que sean primero, qué importante, ¿no? Valga la redundancia. Claro, las importantes para mí, no para el vecino. ¿Sí? Y sobre todo la pregunta que ha hecho Javier, el para qué, para qué hacemos las cosas. Eso le da significado, es un puente que construye un significado. Siempre que hago algo me pregunto para qué lo hago, cuál es el sentido de esta acción. Eso me va a dar mucha energía, mucha fuerza, porque voy a estar alineado y voy a estar coherente. Voy a ser coherente y cuando hago algo estoy en coherencia a través del sentido. Vale, las personas con pensamiento estratégico actúan a pesar de sus miedos. Y las personas con pensamiento táctico, pues el miedo les paraliza y se retrotraen ante las decisiones. Entonces, aquí no quiere decir que unos seamos estratégicos siempre y tácticos. Bueno, pues el miedo vale que aparece, pero mientras no me paralice, como lo dice, pues yo, ¿qué? Miedo. Le pongo delante y le digo, ¿qué pasa contigo? Vale, importante que no... O que si nos paraliza, sean unos segunditos nada más y le digamos que ya tiene el tiempo contado. ¿Sí quieres aportar tú, Javi? No, aquí seguimos un poquito con estos tips que nos van a poder marcar muy bien si somos tácticos o somos estratégicos. Estratégicos, creemos que se puede tener todo en la vida, salud, dinero y amor, y van a por ello. Tácticos, o lo uno o lo otro. ¿Qué creéis de esto? ¿Se puede tener todo en la vida o si tengo una cosa, ya que tengo esto no puedo tener nada más? ¿Qué creéis? Se puede tener todo. Una nueva conciencia de prosperidad, ¿por qué no, no? Ser excelentes en el trabajo, en las relaciones, ¿por qué no? Las personas estratégicas son excelentes receptoras y están abiertas y observando oportunidades. Las personas con pensamiento táctico, pues pésimos receptores, hablan constantemente y solo quieren convencer. ¿Vale? Una de las características. Entonces, oportunidades voy a ver siempre. ¿Vale? Muy importante, las personas estratégicas son más grandes que los problemas. Frente a las tácticas, que se sienten menos que el problema. Llega el problema y no sé cómo afrontarlo. Vale, ante esta situación voy a preguntarme, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo afrontar? Pero sentirme siempre más fuerte que el propio problema. Son personas proactivas y saben decir sí, decir no asertivamente, las personas estratégicas, frente a las tácticas que son reactivos y no saben decir que no.
¿Qué es una persona reactiva? Me llega un problema, un desafío, y yo reacciono haciendo más grande el problema, victimizándome, fíjate qué mala suerte, es que todo me pasa a mí, y entonces tú te disminuyes y el problema es más grande que tú. Entonces reaccionas, acción, reacción. Las personas proactivas son aquellas que visualizan lo que les llega como un desafío y se preguntan qué pueden hacer para estar lo mejor posible ante esa situación. Con eso se construye un puente hacia la solución. Esa es la diferencia entre proactividad y reactividad. Y asertividad, a mí es un término que me gusta mucho, este término. Por ahí autores dicen que es el punto medio entre pasividad y agresividad. Para mí es la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, entre el derecho y el izquierdo, entre ese sentido que le doy a las cosas y entre esa decisión, entre la parte racional y la parte emocional, entre que yo puedo decir lo que quiera sin agredir a nadie, tomando mi pensamiento estratégico como esa visión. Yo puedo decir lo que sea sin agredir a nadie. ¿Creéis que esto es posible? Decir lo que tú consideras sin agredir a nadie. Eso es la asertividad, para que tengamos el concepto y al menos lo tengamos ahí. El poder decidir, el poder presentar cualquier cuestión sin agredirme ni agredir. Es posible hacerlo. Es un término que yo os aconsejo que lo entrenemos, porque nos va a dar mucha calidad de vida. De hecho, de aquí nace un poquito el reencuadre de la programación neurolingüística, que ya me habéis visto, me habéis oído muchas veces, ¿no? Que no hay mayor poder que aquel que no se opone a nada. Entonces, eso no quiere decir que aunque yo acepte, me resigne, que esa es la diferencia. La gente se cree que cuando aceptamos nos resignamos y la otra voluntad nos vence. ¿Qué va? ¡Qué maravilla! Yo acepto tu punto de vista, tú vas a bajar tu tensión y luego yo voy a tener muchísima más capacidad para darte mi versión sobre las cosas. Eso es un reencuadre, eso es la asertividad. ¿Para qué estar en guerra y seguir ahí luchando y cuánta energía perdemos ahí? Es un término muy interesante dentro de esta visión estratégica. ¿Parece fácil? Bueno, tenemos la visión, ¿no? Tenemos el marco. Tenemos la idea. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Desde que nosotros conocemos técnicas como la programación neurolingüística, creemos que es muy importante el cómo, porque estamos llenos de conceptos, estamos llenos de teoría y sabemos mucho, pero nos cuesta muchas veces aplicarlo. ¿Cómo podemos crear esa visión? Vamos a entrar ahora en la parte del cómo. Vamos a dar esos elementos para que podáis disponer de unas técnicas científicas de cómo crear la visión. Y antes de entrar aquí, quiero mencionar un par de asuntos. Yo me estoy dando cuenta que en el mercado hay mucho vendedor de sueños y de fórmulas mágicas y yo no creo en nada de eso, porque la meta es de la propia persona. Si yo te cojo a ti y te digo, oye, vente a coaching del marketing a trabajar las metas y yo te garantizo absolutamente que vas a tener la meta, yo estaría mintiendo, porque realmente eso es una decisión de la persona. Yo sí que conozco los elementos, las claves para acelerar el proceso para que tú consigas tu meta. Pero la persona que tiene que enfocarse en la meta, que tiene que lograr su meta, es la persona. Nosotros sí tenemos la clave de ayudarte, de guiarte y de acompañarte. Y luego otro segundo elemento que me parece muy importante es que cuando tú te vuelves estratégico, da igual que consigas la meta o no. Lo importante es en la persona en la que te conviertes. Y eso no tiene precio, independientemente que llegues o no llegues. Lo importante es el proceso de la persona en la que te conviertes cuando empiezas a trabajar tus metas y tu visión estratégica. Eso es potente. Bueno, y dicho esto, pues vamos a ver cuáles son los 9 elementos para enfocarnos en nuestras metas. Yo me encuentro muchas veces que estoy con un amigo, con alguien y ojalá, pues quiero hacer cambios. Y me dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Error. El cómo es la tercera parte. Primero hay un qué, que es la visión, luego hay un para qué, que es la motivación, y luego está el cómo.
Entonces, cada vez que intentamos hacer algo, nos dicen cómo, nos han hecho polvo. Porque nos hemos saltado 2 pasos en el proceso. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener claro es el puzzle. Es decir, aquí nos tenemos que convertir en arquitectos o ingenieros. ¿Verdad que ellos hacen primero su plano y luego lo llevan a la acción? Pues exactamente igual. Primero tener la visión del puzzle. Una vez que tengo el qué bien definido, específicamente porque nuestro cerebro necesita precisión, acotar específicamente qué es lo que quiero, dónde quiero estar dentro de 5 años, qué es lo que quiero ahora, cuánto quiero cobrar, cómo me quiero llevar, pero concretamente y con qué persona. Y una vez que tengo el qué, viene el para qué. Pues para tener más prosperidad, para tener más tiempo con mis hijos, le llamamos el valor que está detrás de la meta. Y eso genera la motivación, la energía para llevar a cabo eso. Y finalmente sí llega el cómo, que son las acciones o el plan de acción. Entonces ahí tenemos estructurado los pasos, el qué, el para qué y el cómo. Fijaos que normalmente aparece primero el cómo y ya estamos hechos polvo ahí, ya no tenemos energía. Vale, una vez que tenemos bien claro esto, vamos a ver cuáles son los 8 elementos que hemos visto, que hemos estudiado, que hacen que una persona logre sus metas. ¿Vamos a por ello? Sí. Venga. Ya os animo yo. Bueno, 1, muy importante, programar tu meta a través de lo que quieres, le llamamos el enfoque. Muchas veces nos decimos, quiero bajar de peso. Ese no es el enfoque. Quiero pesar tanto o quiero estar delgado. Que el enfoque sea siempre en positivo. Quiero dejar de discutir. Error. Quiero ser una persona que tenga relaciones pacíficas. El enfoque siempre en lo que quiero lograr. Eso ayuda mucho al cerebro. Segundo punto. Bueno, antes de pasar a en el primer punto también es muy aconsejable visualizar. Sentirse merecedores de eso como si estuviera ya aquí en el momento presente. Eso entrena nuestras neuronas. Nuestras neuronas reciben información visual, sensorial y auditiva, y sea real o ficción, ellas están recibiendo la información. Segundo punto, establece metas desafiantes pero que puedas alcanzar. Esto sí que es subjetivo, pero hemos visto que ahí, si tú te marcas algo que crees que es muy grande para ti, como que se te hace un mundo. Y si es muy fácil, como es tan fácil, entonces buscar ahí ese equilibrio entre algo que yo pueda lograr y que realmente me desafíe también, que me haga movilizar recursos. Tercer punto, el resultado es imprescindible ser responsable y tener influencia en el resultado. Esto es muy importante, que me autorresponsabilice yo, que dependa de mí. Quizás, pues no lo sé, pues que Shakira venga, o no lo sé, pues igual no depende de mí. Entonces, que sea algo que dependa de mí, algo que pueda lograr yo. Vale. Mide tu progreso. Ve poniéndote un plan de acción, viendo cómo va esta semana, cómo va la siguiente semana. Nosotros aquí trabajamos un sistema de gestión paso a paso que nos acompaña ahí, nos ayuda a esa autodisciplina. Entonces, bueno, pues cómo ponemos ese foco ahí para poder medir ese progreso y ver un poquito qué es lo que... y premiarnos también, que es muy importante. El cerebro necesita la probadita del valor. Necesita esos pequeños... digamos probaditas de que voy hacia allí, de que lo voy logrando, eso de esa persona que se va uno convirtiendo cuando va a por sus metas, ¿no? Identifica y revisa de qué recursos dispones, eso sí, ahora ya viene la parte más racional, qué tengo, con qué recursos cuento, si hay alguien que me puede ayudar, que estaría dispuesto a acompañarme, etcétera, etcétera. Aunque sea mía la responsabilidad, sí que puedo contar ahí con personas porque mi responsabilidad también puede ser convencer a otro. Ahí sí que estoy yo también implícito. Tangibiliza el costo personal y profesional. ¿A qué me refiero con esto? Hemos hablado mucho aquí de la zona de confort. Entonces, si yo quiero obtener algo, tengo que dejar algo de lo que tengo. Es así, es una ley que está ahí. Yo no puedo obtener algo si sigo estando en el mismo sitio. Entonces, tengo que cuantificar y decidir que esto ya no me sirve. Porque si quiero lograr algo
diferente, tengo que salirme de aquí, porque aquí no va a llegar. Aquí está el tren este, que estoy creyendo que viene, pero no viene. Bueno, y luego ya el séptimo punto es el plan de acción, las acciones concretas. Visión, el qué, el para qué y finalmente el cómo. Ahí sí que ya tengo que decir, pues no lo sé, si necesito montar una empresa y quiero un socio, pues saber qué socio, llamarle y poner una fecha en el calendario y ahí acotar específicamente ese cómo. Bueno, la octava, sé sensible a reencuadrar tu plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muchas veces decimos que en el trabajo estratégico de metas hay que ser muy inflexible en la visión, porque es lo que nosotros queremos, ese puzzle, pero luego ser flexible y reencuadrar en el camino. Entonces, ahí en los cómo y a veces esos para qué pues se pueden modelar. Que seamos flexibles. ¿Me seguís? ¿Hasta aquí? El camino es flexible, las acciones. Bueno, pues voy por aquí, luego por allá, por eso hay que medir, ¿no? Ir midiendo un poquito el progreso dentro de esa visión general o holística que nos hemos puesto al principio. Entonces, sé flexible en tu camino, se podría resumir así, inflexible en tu meta. Así se podría resumir un poquito esto. Y luego el último término, que a mí me gusta mucho y que lo aplico mucho en el equipo de trabajo, en PNL le llamamos el chequeo ecológico. El chequeo ecológico es que tú te sientas bien cuando hagas esto. Porque claro, cuando tú te marcas un pensamiento estratégico, tú formas parte de un contexto. Entonces, sí que hay muchas técnicas o teorías de coaching que te dicen vete a por tu meta a tope, ¿no? Llegas a la meta, te has cargado un montón de amistades, un montón de... No, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Vamos a ver cómo lo podemos hacer ecológicamente, que sea beneficioso para todo el mundo, que contribuya y que dé valor a la sociedad. ¿Una duda aquí sobre los...? Son los puntos que hemos visto muy marcados a la hora de fijarte una meta. Entonces ahora os dejamos, si queréis, pues 10 minutitos para que podáis tener el qué, el para qué, el cómo dentro de estos 9 puntos. Como cuesta a veces, ¿no? Como no estamos entrenados, ¿verdad? Que elijo, ¿no? Bueno, hay 4 bloques que nos pueden ayudar un poquito. Podemos ponernos una meta en nuestras relaciones personales, amigos, familia. ¿Qué quiero conseguir ahí? Luego, por ejemplo, metas, pues ¿por qué no también pues de algo que quiera lograr, una vivienda o algo más tangible? Y, ¿por qué no también metas de desarrollo personal? ¿Qué persona me quiero convertir dentro de unos años? Ahí podemos enfocar un poquito, pues dentro de esos miedos que hemos recabado al principio, ahora que somos conscientes, qué fácil poner un plan de acción para trascender eso. Y además, a mí hay una frase que me gusta mucho, que empezar es vencer un combate a la costumbre. Y simplemente con empezar hemos dado un grandísimo paso. No necesitamos llegar al final. ¿Os acordáis que os decía que lo importante es la persona en la que me convierto? Y eso no tiene precio. Así que disfrutemos del camino y, ¿por qué no?, empezar paso a paso. Del cerebro no la entiende. Dentro de esa parte consciente que hemos visto alguna vez, el 5% sí recibe el no, pero el 95% no. Entonces cuando te dicen no, pues que... Claro. Entonces pensemos estamos ahí con nuestra pareja, ¿no? Y nos dice, no salgas, no bebas, no hables con chicas, tal, pues vas programado. Vas programado. Pero son técnicas de venta. Utilizar el no inverso, que le llamamos. Por ejemplo, estás con un cliente, estás haciendo un cierre de ventas y, bueno, no es necesario que me pagues al contado ni que me compres todas las promociones. Y de ninguna manera, tienes que comprarme la próxima vez.
pues va programado, cómprame todas las promociones, págame al contado y cómprame la próxima vez. Aquí le toma la palabra. Probadlo. Esto tiene una potencia que yo también era un poquito escéptico con esto. Digo, ¿cómo voy a decirle a un cliente que me debe que no me pague? Bueno, pues no es necesario, ¿dónde tengo que pagar? Bueno, quiero acabar esta primera parte del seminario haciendo mención a lo que para mí es el parangón o el paradigma de un pensamiento estratégico. Y cuando hemos empezado, hemos hablado de guerra, hemos hablado de ajedrez, pero para mí la mayor potencia en el pensamiento estratégico es la paz. Y una de las personas más estratégicas que ha habido en el mundo ha sido Gandhi. De hecho, fue tan estratégico que su visión de la paz hizo que se cambiara un Estado, a pesar de la opresión, a pesar de todo lo que había ahí. Y su visión hizo que todo cambiara. Por eso, mucho más potente